Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos Calix y para mí es un gusto enorme estar estos minutos contigo nuevamente para darle continuidad a los videos que hemos venido subiendo en este trabajo personal. Y quiero traer a este espacio y poner en este lugar un, un tema bastante importante y considero yo un tema bastante medular dentro del proceso de transformación y dentro del entrenamiento mismo de transformación. Lejos de ser, a manera en que yo lo veo, lejos de ser una distinción tal cual, este tema se desarrolla a partir de un ejercicio catártico quizá que se lleva a cabo en el entrenamiento básico como el entrenamiento avanzado. Obviamente, la puerta de entrada de este ejercicio en el entrenamiento básico es sumamente importante para lo que se desarrolla en el entrenamiento avanzado. ¿A qué tema en específico me refiero? Al trabajo que hacemos en ese ejercicio con papá y mamá. Y en este momento lo que quiero traer contigo a este espacio es traerlo un poco aterrizado, quizá teorizado, quizá un poco más puesto en la experiencia personal y quizá en la experiencia que tú has vivido dentro del proceso en el que hayas vivido o estés viviendo. El trabajo de papá y mamá, considero, y como te lo dije hace un momento, considero que es medular. ¿Por qué? Creo que a través de la construcción del ser humano que hoy eres y del cual también yo soy, es de suma importancia entender la labor y el papel que tuvieron papá y mamá, estas dos figuras dentro de la constitución del humano que somos tú y que soy yo, a partir de esa historia, ¿sabes? Trayendo un poquito el ejercicio a este espacio, considero que el ejercicio nos va a llevar, primero, a trabajar el perdón y la parte de cómo nosotros hemos sido expuestos ante el conocimiento de ser padre o ser madre de nuestros padres. ¿A qué me refiero? Es decir, ¿sabes? Te quiero compartir algo. Es como, en ocasiones he escuchado esta palabra, ¿no? Esta frase: papá y mamá no llegaron con un manual para hacerlo. Es decir, papá, mamá no tenían un manual para guiarse de cómo ser buen padre o ser buena madre, ¿sabes? Quizá desde su conciencia, su nivel de conciencia, te dieron a ti, o me dieron a mí en este caso, ponerme como ejemplo, me dieron a mí las bases que formaron y están formando al humano que soy hoy. Después de 40 años, que es la edad que yo tengo hoy, puedo decirte que cada una de las acciones, cada una de las sensaciones y a manera emocional que mis padres me dieron, constituyeron mucho de mi historia personal. Quizá desde mi visión, desde mi observación, muchas de esas no fueron como muy poderosas, quizá. Muchas de ellas me dolieron. Quizá muchas de ellas no las entendí. Y te voy a platicar un poquito. Vengo de una familia conservadora, orientada hacia la religión judeocristiana y un círculo familiar bastante cerrado, ¿sabes? Un padre bastante amoroso. Pocas veces recibimos mis hermanos y yo algún tipo de reprimenda o golpe de parte de mi madre, de mi padre, pero por el contrario, del lado de mi madre, recibimos toda esa parte de rigurosidad. Y quizá fue muy extrema, ¿sabes? Pero a manera personal, le dio forma al humano que hoy soy, al humano emocional que soy yo. Y ese ejercicio catártico, ese ejercicio de catarsis que hice en el primer nivel del proceso de transformación, me llevó a darme cuenta cómo yo me estaba convirtiendo quizá en algunos puntos de mi vida en mi madre y quizá también en mi padre, ¿sabes? Y fue wow, así sorprendente, porque me di cuenta de que estaba convirtiéndome quizá en algo que yo mismo estaba resistiendo ser. El día de hoy traigo a mi mente y te comparto
que quizá en ese proceso, en ese ejercicio, en el primer nivel, el entender cómo mi madre, de primera instancia, cómo mi madre fue fuerte, fue rigurosa, fue quizá bastante controladora, afectó al ser humano que soy. Y lejos hoy lo veo como de manera adulta, pero ¿sabes? ¿A quién más afectó? Al niño que estaba aprendiendo de la vida. Y lo traigo al espacio y es bastante enriquecedor en este momento para mí podértelo compartir. El estar en ese espacio y darme cuenta de qué es lo que mi padre me dejó a mí, lo que me hizo falta de mi padre, y darme cuenta que aunque fue proveedor, aunque estuvo con nosotros y siempre procuró que nosotros, yo y mis hermanos, tuviéramos todo y no nos faltara absolutamente nada, quizá lo que yo encontré ahí en la parte de mi padre fue el que él no estuviera conmigo. Como el hermano mayor de 3 que somos, me di cuenta que me hizo falta la imagen de papá, ¿sabes? La imagen del hombre en el cual él, dado por el trabajo, etcétera, estaba en otro lugar y mucho tiempo de mi adolescencia no estuvo presente, y de repente me di cuenta que yo me convertí en el papá de la casa, porque mi madre en quien se apoyaba era en mí. Inclusive cargué una responsabilidad quizá poco consciente de ello. Lo que hice es cargármela, porque entonces yo me hice cargo de ser la imagen a seguir de mis hermanos. ¿A qué me refiero? Tener buenas notas en la escuela, llegar puntual a la casa, no generar problemas a mamá, apoyar a mamá, y entonces ser de ese mismo modo la imagen de papá. Y sabes, me doy cuenta que me perdí una adolescencia donde yo podía haber salido a jugar fútbol con mis amigos, o quizá haberme ido a una fiesta, qué sé yo, pero entonces en este proceso me doy cuenta que papá, mamá, en ese ejercicio me trajo a ese espacio. Aún darme cuenta, wow, y darme cuenta que no todo estaba bien, porque quizá antes de entrar a ese proceso y antes de hacer ese ejercicio, yo amo a mis padres y los respeto profundamente, y tenemos hasta el día de hoy una excelente relación, y yo podía haber dicho, no, pues está genial, yo no tendría nada que reclamarle a mis papás, o quizá no tendría nada que perdonarle o que me perdonen, por supuesto que no, pero en ese ejercicio, ¿sabes qué sucedió? Fue como revelador. Y hoy me doy cuenta de algo quizá que te pueda servir a ti, ¿sabes? Esto es generacional. Porque me doy cuenta que mis padres aprendieron la manera de dar amor, de educarnos, de darse hacia nosotros, sus hijos, de la misma manera que lo aprendieron de sus padres, de mis abuelos. Y si hablamos de generaciones, el mundo se transforma. Digo, hace 40 años, cuando yo nací, el mundo era otro y hoy es otro. Y hace 60 años que mi madre nació, el mundo era totalmente distinto a lo que hoy conocemos. Y entonces lo traigo a este espacio y digo, wow, es increíble toda la historia generacional que hay en este proceso. Porque entonces me di cuenta que mis papás cargaron sobre mí y sobre mis hermanos la misma historia que venían cargando y aprendieron de mis abuelos, ¿sabes? Entonces se me hace súper poderoso decirte hoy que ese ejercicio más que ser un ejercicio como parte de un proceso o de un flujo que requiere llevar el entrenamiento, me parece más bien una oportunidad de limpiar el espacio y darte cuenta del panorama en que tus papás fueron tus papás. Darte cuenta en el escenario en que estaban jugando, en que estaban desarrollándose, desenvolviéndose ellos para ser la mejor versión de papá, mamá que ellos tenían
a su disposición. Entonces yo lo veo de esa manera, es súper poderoso y es la primera oportunidad dentro del proceso de transformación que tenemos cuando entramos a ese proceso, y como entrenador estar ahí, tener la posibilidad de llevarlos a tocar quizá una fibra bastante sensible al participante, tan grande como para empezar a adentrarse en las fibras de perdonar, de limpiar espacios, de preparar el terreno para el nivel avanzado. Es la primer puerta que se abre, lo noto y lo veo desde este punto, ¿sabes? Mi experiencia personal fue totalmente de apertura, de entrega, de perdón y quizá de romper esa conversación que tenía de yo no tengo nada con mis padres, ¿sabes? Y me di cuenta que quizá mis papás inconscientemente me hicieron tener las conversaciones que tenía. Rápidamente te comparto, en ese ejercicio me di cuenta que mi papá hizo un comentario cuando yo iba en primaria, si mal no recuerdo, al enseñarle mis calificaciones. Hizo un comentario y que me marcó hasta que lo descubrí en ese ejercicio. ¿Y cuál fue el comentario? El comentario fue: wow, estás súper bien, eres el niño de los 8. Y sabes, a partir de ese momento me convertí en el niño de los 8. No fue hasta ese ejercicio que me di cuenta que mi papá quizá nunca me puso una mano encima, pero me puso un comentario así que me dejó una cicatriz. Y entonces tuve yo la oportunidad de cambiar la dirección de esa interpretación, de ese comentario que tuve. Y la verdad para mí fue súper revelador el tener la oportunidad en mis manos de cambiarlo y decir: wow, no, yo no soy el niño de los 8, yo también puedo ser un 10. Entonces, a lo que voy es esta actividad, este ejercicio, y quiero compartírtelo, es la primera oportunidad que tenemos de entender que nuestros papás nos dieron y nos brindaron el amor de la manera que haya sido, según su nivel de conciencia. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de estarnos escuchando, viéndonos, y tener una evolución del pensamiento distinta a partir de lo que hemos y estamos aprendiendo. Hoy el proceso está accesible para poder crecer en este punto. Pero este ejercicio de papá, mamá, yo creo y te comparto, es la primer puerta de apertura hacia esa membrana sensible, donde la vamos a trabajar en avanzado mucho más profundamente. Eso es algo que yo te quería compartir el día de hoy en este video, quizá, y espero que sea de tu gran ayuda, de tu apertura de conocimiento, y sea que yo pueda contribuir algo en entender este tema. Y a manera de resumen, quiero cerrarlo así. Hoy entiendo que el nivel de conciencia que mis papás tuvieron fue tan grande para ser el hombre que hoy soy. He alcanzado el perdón, he alcanzado a entender y he tenido la oportunidad en mi mano para poder cambiar y transformar esa línea generacional y romper quizá el patrón que viene desde atrás, desde mis abuelos, quizá antes de mis abuelos, hasta llegar a mis padres y llegar conmigo. Y entonces yo ser una posibilidad a partir de ahí de romper la línea y abrir una brecha nueva que me dé y le dé a mis generaciones la posibilidad de entender lo distinto. Ser una posibilidad poderosa. Agradezco que estés aquí escuchándome. Mi nombre es Juan Carlos Calix y espero verte en la próxima. Nos vemos.